Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y hoy les traigo lo más reciente sobre el caso que conmociona a Puerto Rico, el brutal asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, y el proceso judicial contra Antoniesca Viles Cabrera, de 18, y su madre, Elvia Cabrera Rivera. Antes de entrar en el tema, le pido su ayuda para hacer crecer esta comunidad. Por favor, no olvide hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes y mantenerse al tanto de temas importantes para nuestra comunidad. Les cuento que Antoniesca Viles Cabrera, la joven imputada por el asesinato de Gabriela Nicole, volvió al tribunal de Aybonito para atender una moción de prueba exculpatoria radicada por su defensa. Su representación legal, liderada por las abogadas Rocío Rebelles y Atelyn Jiménez, sostiene que se divulgó información de la investigación en una etapa temprana y pidió que se cite al inspector policial Robert Ramos, porque según Rebelles, ofreció versiones de los hechos que podrían contrastar con la evidencia presentada. Por ejemplo, cuestionan que se haya informado a los medios de comunicación que había 6 personas sospechosas del crimen, pero que solamente 2 hayan sido detenidas, Antoniesca y su madre, Elvia Cabrera Rivera. Además, la defensa solicitó que comparezcan otros agentes, incluyendo el capitán Juan Bautista, y el testimonio de un menor herido en el incidente ocurrido a la madrugada del 11 de agosto en el sector de Aybonito, como ya les dije. Las abogadas de Antoniesca también pidieron acceso a videos de cámaras de seguridad de negocios cercanos al lugar del crimen, declaraciones juradas y notas de policías que podrían favorecer a la joven o impugnar testimonios clave. Uno de esos videos es el que se presentó en la vista preliminar contra Elvia, en el que se ve a ambas caminar hacia la escena del crimen. Por su parte, el fiscal Orlando Velázquez aseguró que no existe prueba exculpatoria y que nadie más será acusado por asesinato, aunque podrían presentarse otros cargos. El juez Luis Navas de León no ha decidido si concede el acceso a esta evidencia y programó una nueva vista de estatus para la mañana del 12 de noviembre para revisar videos y documentos antes de tomar una decisión. Entre esos documentos están las declaraciones juradas de 3 menores, incluyendo la del joven que resultó herido en ese incidente. Mientras tanto, la defensa insiste en que se investigue a fondo cualquier material que pueda favorecer a la imputada. Bueno, lo que pasa es que la prensa ha citado desde el principio este caso, pero la prensa no escribe en el vacío. Muchas veces se escribe por fuentes y no se sabe, ¿verdad?, por exactamente qué es la fuente. Sin embargo, hay otras instancias en donde entrevistan, pues, como en este caso, al inspector Robert Ramos, y él ofrece unas versiones. Esas versiones nosotros entendemos que contrastan con la prueba que fue vertida y que podría utilizarse para impugnar a los testigos. Por eso es que decimos el reclamo al tribunal para que citen al inspector, a los agentes de la policía, recordando que estos son parte del Estado, y que entonces digan, sí, para dar esas expresiones se entrevistaron testigos, se tomaron notas, se hizo algún tipo de informe, etc. ¿Entienden que se ha ocultado información o que los testigos que presentó el Ministerio Público en la vista de Elvia Cabrera pues han estado mintiendo? No podemos entrar sobre eso, no voy a entrar a decir si están mintiendo o no, nuestra vista preliminar no ha ocurrido todavía. Lo que sí, obviamente, hay un deber ético de materia que nosotros entendamos que debe ser entregado, pues vamos a solicitarla como lo estamos haciendo. Y eso obviamente tendría como fin, porque usted lo mencionó no de esta forma, pero tendría como fin que tal vez bajara el grado a asesinato atenuado, porque según la ley de esa forma ya podría ser juzgada como una menor. Bueno, lo que pasa es que la evidencia favorable, entre ellas está también la que podría ir
en los grados del delito, y ciertamente pues hay diferentes grados del asesinato, asesinato en primer grado, en segundo, atenuado, y eso incide en la forma en que esta, en aquel momento menor, pudiera ser juzgada. Pero esa en vista preliminar, ambas testigos, y sé que se lo preguntaron ahorita, pero quiero aprovecharlo ahora, las dos testigos la ponen a ella alegadamente asesinando a Gabriela, o sea, eso no hubo ningún tipo de... La realidad, eso es lo que indican esas testigos. Sin embargo, hay muchas cosas adicionales a los alegados hechos para ver la certeza que a lo mejor tuvieron esas testigos viendo, etcétera. Oiga, no voy a licenciada, entrar si ellas están mintiendo o no. Pero una de las testigos es hermana de Antonieshka. Eso es hermana, sí, por parte de padre, eso es así. Licenciada, ¿qué expectativa usted tiene con relación a la resolución que haga el juez y de cara a lo que es la vista preliminar? Bueno, el juez evaluará la prueba, nosotros esperamos que, como es el procedimiento, que evalúe la prueba y si entiende que hay prueba potencialmente exculpatoria, favorable o de carácter impugnatorio, que sea entregado a la defensa antes de la vista preliminar. Gracias, licenciada. Licenciada, en cuanto a lo que, fiscales, lo que es la prueba, supuesta prueba exculpatoria, ellas están hablando de unas expresiones que diera el inspector Ramos, de que nunca nadie agarró a la mamá de Gabriela Nicole. ¿Qué tendría que decir sobre eso? Bueno, lo único que tengo que decir es que no existe ninguna prueba exculpatoria. Básicamente el tribunal ofrecimos hoy una evidencia sobre pruebas que quizá pudiera ser favorable en algún sentido, pero no hay prueba exculpatoria. Lo que las abogadas están alegando es que existen manifestaciones del inspector y del director del CIC el mismo día o simultáneo al día de los hechos, que apenas estaba comenzando la investigación del asesinato y se especuló y había unas teorías, pero como fuimos consistentes al expresar al tribunal y en la moción que radicamos el día de hoy, realmente siempre las versiones han sido la misma, siempre la responsable es Elvia Cabrera y su hija, y eso no ha cambiado, los testigos son consistentes y sometimos una prueba simplemente porque estamos bajo la búsqueda de la verdad y porque siempre estamos pendientes a que se cumpla con todo el debido proceso de ley. El tribunal va a evaluar esas declaraciones juradas, ese expediente médico de Cris Ángel, que es el niño que resultó herido, y otra evidencia, y entonces el tribunal determinará si efectivamente favorecen algo a la defensa a fines de entregárselo previo a la vista preliminar, que hay una vista de estatus para el próximo 12 de noviembre. Pero fiscal, sin dudas, sí hubo en varias ocasiones, incluso los fiscales anteriores, que entendemos, ¿verdad?, que ustedes son ahora aparte, que expresaron que habían 6 sospechosos, 4 menores y pues 2 adultas mayores de 20 años, luego pues que iban a acusar a estas 2 porque eran las que habían cometido el asesinato. Sin embargo, mucha gente se pregunta si fue que le dieron inmunidad entonces a estas personas, si no hay inmunidad, si hubo una parte... Pero ciertamente en el hecho mismo de darle muerte a Gabriela participó solamente Antonieshka y su madre Elvia. No, a nadie, porque cuando se investiga y cuando se toman ya las declaraciones, pues se va aclarando el asunto. Cabe destacar que Antonieshka recién cumplió los 18 años y podría tener discapacidad intelectual, lo que complica su capacidad para tomar decisiones y cooperar plenamente con su defensa. El caso sigue bajo alta tensión y la pregunta que queda en el aire es: ¿la evidencia permitirá demostrar que Antonieshka no actuó sola o podría cambiar la calificación del delito? Para ayudarnos a desglosar esta compleja situación legal y lo que puede implicar para Antonieshka, contacté a la doctora Ana María Strube Ramírez, abogada criminalista con una amplia experiencia en casos de alto perfil. Escuchemos la entrevista. Doctora Ana María Strube, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Un placer. Doctora, ¿qué significa exactamente prueba exculpatoria y cómo se diferencia de la evidencia común en un juicio criminal? Okay. La prueba exculpatoria es aquella prueba que, ¿verdad?, como bien dice la palabra, puede arrojar dudas sobre la responsabilidad o culpabilidad de la persona imputada o acusada. No obstante, no se limita ese alcance de
de prueba que pueda arrojar dudas sobre la culpa, sino es aquella prueba que pueda poner en duda o colocar en duda la confiabilidad de la prueba del Ministerio Público. Esa es la famosa prueba impugnatoria, ¿verdad? Así que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desde la década del 60, en un caso muy sonado para los abogados de defensa, que Brady versus Maryland. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el Estado, entiéndase la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene una obligación constitucional de entregar a la defensa en cualquier etapa del proceso aquella prueba que pueda ser considerada exculpatoria. Entiéndase, que arroja dudas sobre la culpabilidad o responsabilidad de la persona imputada o que pueda arrojar dudas sobre la confiabilidad de la propia prueba del Ministerio Público. Y en el caso de Antoniesca Aviles Cabrera, ¿qué tipo de prueba podría realmente cambiar el rumbo del proceso? ¿Videos, testigos o posibles errores en la investigación? Como hemos podido ver y se ha reseñado en los medios y a través de la divulgación de las mismas vistas, la prueba que está solicitando la defensa de ambas imputadas en los procesos separados como prueba exculpatoria constituye declaraciones de los propios testigos de la Fiscalía, constituye grabaciones que alegadamente la policía pudo recuperar en la etapa investigativa, que si bien no son exculpatorias del tipo de prueba que los fiscales han dicho que exonera de alguna forma a las imputadas, sí es prueba exculpatoria a los fines de que puede ser inconsistentes con las propias declaraciones de los testigos que han declarado o van a declarar en el proceso, o algún tipo de pietaje o grabaciones que puedan arrojar dudas o estar en conflictos con las propias versiones que han dado los testigos que han declarado o están prestos a declarar. Por eso es que se encaja dentro de las frases de prueba exculpatoria, lo que han solicitado las abogadas de defensa, en este caso de la adolescente. Ahora, doctora Strube, porque a veces los fiscales se resisten a entregar evidencias. ¿Se trata de una estrategia legal o podría esto quizás interpretarse como un abuso del sistema penal? Algo que tenemos que tener claro es que el Estado no se puede negar a entregar pruebas exculpatorias porque eso puede conllevar la desestimación de los casos por haber violentado el debido proceso de ley que se tiene en esta etapa, ¿verdad? Ese derecho, esa garantía de que se le entregue esa prueba exculpatoria. El Ministerio Público responde éticamente ante los ciudadanos de ellos no querer entregar esa prueba exculpatoria, el famoso prosecutorial misconduct, así que también acarrean responsabilidad individual estos fiscales éticamente ante un requerimiento de esta envergadura por parte del abogado de defensa. ¿Qué pasa? Coloquialmente, cuando escuchamos la frase prueba exculpatoria, se entiende que es aquella prueba que exonera únicamente. Así que el Ministerio Público tiende a ser renuente y precavido antes de manifestar que alguna prueba es exculpatoria por el peso coloquial que tiene decir que ostenta prueba exculpatoria. Si tiene prueba exculpatoria, ¿por qué están incriminando? ¿Por qué están acusando o encausando a esta persona? A veces nos damos... en los casos se da la situación donde el Ministerio Público dice que no tiene prueba exculpatoria, en cambio entrega documentación a la defensa y le entrega porque es su obligación, porque es prueba exculpatoria. No es una táctica de la defensa solicitar prueba exculpatoria, es un derecho de todo ciudadano de que aquella prueba que pueda arrojar dudas sobre su responsabilidad, aminorar los grados del delito, que es otra de las instancias que se está planteando en este caso, o generar dudas sobre la identificación de la persona sospechosa, tiene que ser entregada a la defensa. No es una táctica, es un derecho constitucional que le cobija tanto a esta adolescente, a su madre o cualquier ciudadano que esté siendo procesado bajo la jurisdicción y bandera de los Estados Unidos, bajo ambas constituciones, tanto la de los Estados Unidos como la de Puerto Rico. ¿Y qué tan común es que la defensa enfrente quizás obstáculos para acceder a pruebas clave que podrían contradecir la versión de la Fiscalía? Todo el tiempo. Lo que debería ser un dado para la defensa, que el Estado venga obligado a entregar esta prueba exculpatoria sin que tenga que ser solicitado, porque la prueba exculpatoria no tiene que ser solicitada, es una obligación de la Fiscalía para entregarla. Todos los días en nuestros tribunales enfrentamos este tipo de requerimiento por parte de los abogados de defensa y lamentablemente la negativa del Estado de entregarla, lo que redunda entonces en un litigio mayor en los tribunales, porque tenemos que estar dilucidando controversias que se supone que no haya necesidad de llevarlo ante la consideración del tribunal, porque es una obligación del Estado entregar esto a la defensa sin que le sea solicitado, pero todos los días se hacen estos planteamientos y conlleva una litigación. Y esto trae, ¿verdad? Trae la complejidad de que requiere la intervención de un juez
para considerar y estudiar y analizar la prueba, que la defensa alega que es exculpatoria, la fiscalía alega que no es exculpatoria y estamos otra vez inhibiendo a un juez de poder atender esta controversia. Una vez ese juez tiene contacto con la prueba que se le solicita que evalúe para considerar si es exculpatoria o no, nos saca a ese juez de la posibilidad de que atienda esa controversia. Así que el tribunal debería ser un poquito más fuerte con el Ministerio Público cuando ellos alegan que no es prueba exculpatoria por la cantidad de recursos judiciales que se invierte para dirimir estas controversias. Ahora, como usted lo mencionó, la decisión del juez Luis Navas de León, ¿qué peso tiene una decisión así en la estrategia de la defensa, según su experiencia? El juez lo que hizo fue reservarse su determinación sobre los documentos específicos que la defensa alegó que era exculpatoria. El juez consideró, el juez públicamente lo que trascendió es que el juez dijo no existe prueba exculpatoria en este caso, pero bajo la definición de la prueba que pudiera exonerar o de alguna forma no imputar responsabilidad al adolescente que está siendo procesada. No obstante, hay otro tipo de prueba que cae bajo la definición de exculpatoria o potencialmente exculpatoria, que es prueba de impugnación, prueba de contradicción, y el juez iba a dar a la tarea de evaluar si dicha documentación efectivamente pudiera ser utilizada por la defensa para impugnar o confrontar los testigos que están prestos a declarar en el proceso en contra del adolescente. Y si la defensa no logra acceder a esta evidencia clave, ¿cómo podría esto quizás afectar a la defensa a nivel legal y humano? Bueno, lo que se le estaría coartando ese derecho que tiene de presentar defensa y confrontar la prueba que tiene en esta etapa, que tenemos que recordar que ese derecho está cobijado bajo el debido proceso de ley, no bajo el derecho de confrontación constitucional por la etapa en que nos encontramos, que es vista preliminar. Pero si la defensa pudiera establecer que el tribunal le negó o el Estado le negó prueba exculpatoria en esta etapa a pesar de ser requerida, podría llevar más adelante en el proceso una desestimación porque se le violentó el debido proceso de ley. Si recayera una determinación de causa en este caso y pudiera establecer que tenía derecho a esa prueba, que esa prueba efectivamente era exculpatoria, el Estado se expone a la sanción de una desestimación por haber incumplido con este mandato constitucional. Y sabemos, doctora, que en este caso hay muchos testigos. Entonces, en una situación como esta, ¿cómo puede la defensa detectar contradicciones en sus declaraciones y quizás utilizarlas a su favor? Siempre que un testigo se sienta a declarar en etapa de vista preliminar, si el Estado le tomó una declaración jurada, cuando digo el Estado es la Fiscalía, la defensa ostenta derecho de tener esa declaración anterior de ese testigo que está declarando. Si surgiera, ¿verdad? ¿Y cómo le puede afectar si se las niegan? Si se las niegan, pues se le limita esa posibilidad de confrontarlos. Pero la defensa eventualmente, ya sea en etapa de juicio, va a tener derecho a estas notas o va a tener derecho luego de que declaren estas declaraciones juradas para poderlo confrontar. Y aquí no podemos olvidarnos que ya existe y está grabado y está preservado, una vista que ya se vio donde los testigos ya declararon. Así que la defensa tiene ante sus manos la posibilidad de utilizar estos videos, estos testimonios de la vista que fue televisada de la madre del adolescente, que es el caso que tenemos ahora pendiente. Y cuando declaraciones o videos se filtran a la prensa, ¿hasta qué punto pueden esto contaminar o afectar la pureza del proceso judicial? Bueno, eso es parte de los riesgos, ¿verdad? De cuando se televisan los procesos. Aquí se parte de el sistema judicial, parte de la ficción de que los jueces se pueden abstraer, ¿verdad? De cualquier tipo de contacto o contaminación previo con la prueba. Y en un caso tan mediático, lamentablemente tenemos que descansar en la confianza en que uno deposita en el juez, en la toga que está presidiendo el proceso, de que se va a mantener, se va a abstraer de escuchar o contaminarse. Pero a la hora de la verdad, sabemos que estamos manejando seres humanos que están expuestos al bombardeo de información, que estamos todos expuestos. A veces de manera accidental uno puede encender el radio de su vehículo y escuchar que están discutiendo la prueba en el radio. Tenemos que descansar que ese web va a cambiar la emisora y no se va a contaminar o al cambiar los canales o al abrir un periódico. Así que estos son los riesgos y los peligros y por eso yo me opongo a los procesos televisados. No es tan solo que estamos en vista preliminar y pudiera haber una determinación de causa donde en un futuro, si se decide ver este caso por jurado, ese jurado ya es inevitable que haya tenido algún tipo de contacto, conocimiento previo de la discusión ¿verdad? Esta ola de discusión tan grande que se ha dado de este caso, ¿verdad? Tanto es así que ustedes medios a nivel de
nacionales de los Estados Unidos lo están reseñando, esto no es típico. Así que pensar que no se está influenciando de alguna forma al pueblo puertorriqueño, que en su día, si fuesen los llamados a juzgar, pensar que no, de alguna manera no han sido tocados por algún tipo de información previo de este caso, no estamos siendo realistas. Así que sí perjudica la difusión tan mediática que ha tenido este caso y sobre todo cómo se discute la prueba y dependiendo, ¿verdad?, de la visión que tenga la persona que opina. Si es una parte que está a favor del adolescente que está siendo procesada, va a ver la prueba de una manera o al lado ¿verdad?, del lado del Ministerio Público. Así que aquí va a haber tantas opiniones como personas hayan tenido algún tipo de contacto con la prueba del caso. Y eventualmente quizás afectar la transparencia en este proceso. Usted le llama transparencia, nosotros le llamaríamos en el tribunal el juicio justo e imparcial. El juicio justo e imparcial es que la persona que está siendo procesada únicamente sea juzgada en base a la prueba admisible que se presenta ante su juzgador, ya sea un juez como en este caso de la vista preliminar o ya sea un jurado o otro juez en etapa de juicio. El derecho a juicio justo e imparcial también le cobija al adolescente en etapa de vista preliminar. Así que el hecho de que tengamos mentes prehechas, juicios preconcebidos por la difusión tan grave que ha tenido este caso y de la prueba desfilada, pues le está mancillando de alguna forma ese derecho a un juicio justo e imparcial a esta adolescente, como también a mi juicio lo hizo a la madre cuando fue procesada en etapa de vista preliminar. Ahora, doctora Strube, la defensa ha dicho que Antoniesca podría tener quizás discapacidad intelectual y ya fue sometida a evaluaciones mentales. Entonces, ¿cómo se confirma realmente que ella tiene esta condición? Y si se comprueba, ¿cómo cambia esto la forma en que debe manejarse un caso criminal tan grave como este? La defensa lo planteó ese diagnóstico de discapacidad intelectual en un proceso que aquí comúnmente le llamamos la regla 240. La regla 240 no es otra cosa que la procesabilidad de un ciudadano. Y en palabras sencillas, eso es que la persona puede entender el proceso. Tenemos que ubicarnos que estamos solicitando que el tribunal evalúe si la persona imputada o acusada puede entender el proceso legal que está enfrentando y puede ayudar a su defensa en la preparación de su caso. Esa es la procesabilidad. Y por eso es que la defensa plantea que ese diagnóstico de discapacidad intelectual que se le brindó a esta adolescente como parte de unas evaluaciones escolares, pues le creaba dudas sobre la procesabilidad de su cliente y éticamente ellas venían obligadas a solicitar que ese psicólogo la evaluara. En términos de una defensa es otro asunto, eso es lo que se llama una inimputabilidad, que una persona retrotrayéndonos a la fecha de los hechos, ya sea por un diagnóstico, un disturbio mental, una perturbación mental o el cómo se encontraba, ¿verdad?, esa cabecita de esa adolescente al momento de los hechos, pues no responde de la misma manera que una persona que no esté sufriendo ese diagnóstico o esa perturbación mental. Pero aquí la defensa en ningún momento ha planteado una inimputabilidad. Ella no ha planteado nada de ese diagnóstico o elemento mental para la fecha de los hechos. La defensa lo que ha planteado es que hoy, 29 de octubre, si fuera la vista preliminar, ellas tenían dudas si su cliente podía entender el proceso que iba a estar enfrentando en el Tribunal Ley Bonito acá en Puerto Rico. ¿Y entonces qué pasos debe tomar el tribunal para garantizarle un juicio justo? El tribunal perdió el chance de garantizarle un juicio justo a esta adolescente ya al Tribunal Supremo de Puerto Rico haber autorizado la difusión de los medios de esta vista preliminar en una etapa tan neurálgica. Yo creo que ya perdió esa oportunidad. El tribunal lo que va a poder hacer es quizás salvaguardar las garantías durante el proceso con las evaluaciones psiquiátricas, haciendo un filtro sobre la admisibilidad y pudiera de alguna forma subsanarse el bombardeo en los medios y la mente preconcebida que pudiera tener ya el pueblo de Puerto Rico, siendo sumamente estricto en la evidencia que se permite o se admite y creando realmente, ¿verdad?, algún tipo de caparazón o abstraerse ese juez o esa jueza que venga llamada a hacer una determinación sobre la prueba que presenta el fiscal en contra de esta adolescente, de todo el bombardeo que hay en los medios en cuanto a este caso. Que no sienta el juzgador de los hechos una presión por la alta difusión que ha tenido este caso. Sería la única manera de tratar de subsanar lo que ya perdió el tiempo, lo que perdió la oportunidad de proteger. Aquí ya la exposición que ha tenido este caso la ha violentado sin duda. El derecho a un juicio justo e imparcial está menor.
Y finalmente, doctora Strube, en cuanto al crimen cometido, ¿qué factores determinan si un homicidio se clasifica como asesinato en primer grado o quizás con atenuantes, especialmente cuando podrían haber participado varias personas? Bien, el artículo por el cual radicó el Ministerio Público este caso, perdón, en el asesinato en primer grado, lo que nosotros le llamamos un artículo 93A. Esto es una muerte que se ocasiona con conocimiento o a propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que es una muerte que es el resultado de una conducta querida por la persona, querida, planificada o de alguna forma conocida por la persona que alegadamente se acusa. Existen otras modalidades de asesinato en nuestro Código Penal. Existe el asesinato atenuado, que también ha sonado, ¿verdad?, en los medios, que este es lo que antes se conocía como un homicidio involuntario, que esto es que hay una muerte, pero esa muerte es el resultado de, por ejemplo, una súbita pendencia, que eso no es otra cosa que una pelea o un conflicto que surge en un momento indeterminado o como parte de una perturbación mental. ¿Qué diferencia uno del otro? Que la perturbación mental o la súbita pendencia es algo espontáneo, que la muerte resultó como parte de esa situación que se creó sin que existiera algún tipo de planificación o actos anteriores que pudieran denotar de alguna forma que esa persona tenía la intención, el elemento subjetivo de ocasionar esa muerte. Por eso aquí vamos a ver siempre en conflicto la discusión del asesinato atenuado, que puede ser como una muerte como parte de una pelea, que es lo que se alega aquí, o un asesinato en primer grado, que es que hubo actos anteriores, durante y posteriores que el Ministerio Público dice que puede probar que estas partes implicadas tenían en todo momento la intención, el conocimiento y el propósito de ocasionarle la muerte a la joven. ¿Y se podrían quizás presentar los mismos cargos que enfrentan Antoniesca y su madre contra otras personas? Si el Estado entiende que cualquier conducta que llevó a cabo alguna persona delictiva fue indispensable o esencial para ocasionar la muerte, pudieran responder. En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, los autores no son solamente quienes participan directamente en el acto. También se reconoce como autores a aquellos que llevan a cabo actos que eran indispensables para el resultado, como por ejemplo la persona que entrega el arma o da el arma. Porque de la prueba que hemos visto aquí, sabemos que la señora madre no se alega que participó directamente en ocasionar la muerte de la joven. No obstante, se alega que ella fue la persona que facilitó el arma que alegadamente se utilizó para dar muerte. Así que eso es lo que se llama una autoría accesoria de un bien esencial. Así que hay diferentes maneras. Si por ejemplo, se trajera personas que de alguna forma quizás incitaron y son las personas responsables de haber establecido ese elemento subjetivo sobre el adolescente que se alega, pues pudieran responder cada cual por sus actos. Pero lo que ya ha dicho el Ministerio Público en este caso, y lo dijeron recientemente, es que aquí no van a acusar a más nadie por los alegados hechos. Por eso parte de la teoría de la defensa es que las expresiones que dio la Policía de Puerto Rico para la fecha de los hechos es que aquí había más personas implicadas, que había un sinnúmero de personas con interés o sospechosos que habían sido responsables de la muerte de la joven. Por eso es que la defensa alega que estos testigos son prueba exculpatoria porque pudiera de alguna forma diluir la responsabilidad del adolescente que está siendo procesada. No es porque sería directamente otra persona quien alegadamente apuñala, sino porque puede diluir la responsabilidad en el elemento subjetivo, en el elemento mental de esta joven, porque los delitos tienen que ser probados en dos vertientes. No es que hubo una muerte nada más, ese es el elemento objetivo, sino que existe la intención, existe el elemento mental necesario para haber cometido ese delito. Si el Estado falla en uno de estos dos elementos, no tiene la prueba completa para probar entonces un asesinato en primer grado o algún asesinato en otra de las modalidades. Definitivamente un caso bastante complejo. Doctora Strube, agradezco mucho. Siempre usted, gracias a ustedes. Siempre a la orden. Que tenga linda tarde. Un caso complejo, mediático y controversial. Manténgase conectado a nuestro canal para más actualizaciones sobre este importante caso. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.